Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En un lugar de Alcalá de Henares, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Pero esta no es su historia, sino la de aquel que lo soñó. La de un hombre cuya vida fue una novela aún más asombrosa que las que su pluma inmortal concibió. Corría el año de 1547, en el corazón de Castilla, cuando el otoño doraba los campos y el aire se preñaba de un olor a vendimia y a tierra mojada. En el seno de una familia de modestos hidalgos, nació un niño al que bautizaron con el nombre de Miguel. Su padre, Rodrigo de Cervantes, era un cirujano barbero, un hombre de ciencia y de letras, aunque de escasa fortuna, que deambulaba con su prole de ciudad en busca de un sustento que siempre parecía escurrírsele entre los dedos. Su madre, Leonor de Cortinas, era una mujer fuerte, el ancla que mantenía unida a la familia en medio de la tempestad de la incertidumbre. La infancia de Miguel fue un tapiz tejido con los hilos del camino. Valladolid, Córdoba, Sevilla. Nombres que resonaban en sus oídos como las cuentas de un rosario de mudanzas. En cada una de esas ciudades, el joven Miguel abría sus ojos curiosos al mundo, absorbiendo con avidez el bullicio de los mercados, la solemnidad de las iglesias y el murmullo de las conversaciones en las plazas. No fue un niño de escuelas prestigiosas ni de preceptores afamados. Su universidad fue la calle, y sus maestros, los pícaros, los soldados, los cómicos de la legua y los mercaderes que poblaban los mesones y las posadas. Aprendió a leer y a escribir, sí, y devoraba con pasión los libros de caballerías que caían en sus manos, soñando con hazañas heroicas y amores imposibles. En Madrid, bajo la tutela del humanista Juan López de Hoyos, dio sus primeros pasos en el arte de la poesía, pero el destino le tenía reservado un camino muy distinto al de las letras. La juventud es un torbellino de anhelos y ambiciones, y Miguel, con la sangre hirviendo en las venas, no era una excepción. Ansiaba la gloria, la aventura, la oportunidad de labrarse un nombre lejos de la sombra de la pobreza que acechaba a su familia. Y en la España de Felipe II, el camino más recto hacia la fama y la fortuna era el de las armas. Así, con poco más de 20 años, nuestro joven hidalgo puso rumbo a Italia, el vibrante corazón del Renacimiento, donde el arte y la guerra danzaban en un abrazo mortal. Se alistó como soldado en los tercios, la formidable infantería española que imponía su ley en los campos de batalla de Europa. En Roma, quedó maravillado por las ruinas de la antigüedad clásica y por el esplendor de las cortes papales. En Nápoles, se sumergió en la vida alegre y bulliciosa de la ciudad, descubriendo los placeres del vino, el amor y la camaradería militar. Pero el destino, siempre caprichoso, le tenía reservada una cita con la historia. El Mediterráneo era un mar en disputa, un tablero de ajedrez donde se enfrentaban las dos grandes potencias de la época, la cristiandad y el Imperio otomano. El sultán Selim II había puesto sus ojos en la isla de Chipre, un bastión veneciano, y una gran armada turca se cernía sobre sus costas. El Papa Pío V, alarmado por la amenaza, hizo un llamamiento a la unidad de los príncipes cristianos, y así se formó la Santa Liga, una coalición de España, Venecia y los estados pontificios. Miguel de Cervantes, a bordo de la galera marquesa, formaba parte de la imponente flota cristiana que zarpó al encuentro del enemigo. La mañana del 7 de octubre de 1571, las dos armadas se avistaron en el Golfo de Lepanto. El sol arrancaba destellos de las armaduras y los estandartes, y el aire se llenó con el sonido de los tambores y las trompetas. Miguel, a pesar de encontrarse enfermo con fiebre, se negó a permanecer bajo cubierta. «Prefiero morir peleando por Dios y por mi rey», dicen que exclamó, «que esconder mi cuerpo y mi alma de la batalla». Y vaya si peleó. Luchó con la furia de un león, hasta que dos arcabuzazos le alcanzaron en el pecho y un tercero le destrozó la mano izquierda, dejándosela inútil para el resto de su vida. Pero su sacrificio no fue en vano. La batalla de Lepanto fue una victoria aplastante para la Santa Liga, un triunfo que resonó en toda la cristiandad y que Cervantes recordaría siempre como la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Su mano tullida, el manco de Lepanto,
Se convirtió en un símbolo de su valor y de su participación en aquella jornada memorable. Tras la gloria de Lepanto, Cervantes continuó su vida militar, participando en diversas campañas por el Mediterráneo. Pero la fortuna, esa rueda que sube y baja sin cesar, le tenía preparada una amarga sorpresa. En el otoño de 1575, mientras navegaba de regreso a España a bordo de la galera Sol, su barco fue atacado por una flotilla de corsarios berberiscos. Tras una encarnizada lucha, los españoles fueron derrotados y Cervantes, junto con su hermano Rodrigo, fue hecho prisionero y conducido a Argel, la temida capital de la piratería en el norte de África. Comenzaba así el capítulo más oscuro y doloroso de su vida. 5 años de cautiverio, 5 años de trabajos forzados, de humillaciones y de anhelos de libertad. Argel era un crisol de culturas y de religiones, un mercado de esclavos donde la vida humana tenía un precio. Cervantes, gracias a las cartas de recomendación que llevaba consigo, fue considerado un personaje de importancia, y sus captores le impusieron un elevado rescate. Durante aquellos largos años, su espíritu indomable se negó a doblegarse. Intentó fugarse en 4 ocasiones, demostrando un coraje y una astucia extraordinarios. En una de ellas, llegó a organizar a un grupo de cautivos para que se escondieran en una cueva a la espera de un barco que debía rescatarlos. Pero la traición de uno de los suyos dio al traste con el plan. En otra ocasión, estuvo a punto de conseguirlo, pero fue descubierto en el último momento. Cada intento fallido le acarreaba duros castigos, pero él nunca perdió la esperanza. Su fama de hombre valiente y audaz se extendió por toda Argel, y hasta el propio Hassan Bajá, el rey de la ciudad, llegó a decir que si tuviera a buen recaudo al manco, tendría seguros a todos sus cristianos. Finalmente, en el año de 1580, tras innumerables gestiones de su familia y la mediación de los padres trinitarios, se reunió el dinero del rescate y Cervantes fue liberado. Volvía a España un hombre distinto, un hombre marcado por el sufrimiento y la experiencia, con el cuerpo lleno de cicatrices y el alma preñada de historias. Pero la patria que tanto había anhelado no le recibió con los brazos abiertos. Sus méritos militares fueron olvidados, y sus peticiones de un cargo en la administración fueron desoídas. Se encontró solo, sin dinero y sin un rumbo fijo. Fue entonces cuando la literatura, esa amante fiel que nunca le había abandonado, acudió en su auxilio. Se instaló en Madrid y comenzó a escribir teatro, el género de moda en la época. Compuso numerosas obras, algunas de las cuales se representaron con cierto éxito, pero no logró alcanzar la fama ni la fortuna que tanto ansiaba. En busca de una mayor estabilidad económica, contrajo matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, una joven de Esquivias, un pueblo de La Mancha. Pero el matrimonio no le trajo la felicidad esperada, y la vida provinciana se le antojaba monótona y aburrida. De nuevo, la necesidad le obligó a buscar otros caminos. Consiguió un empleo como comisario de abastos para la Armada Invencible, la gran flota que Felipe II preparaba para invadir Inglaterra. Su trabajo consistía en recorrer los pueblos de Andalucía requisando grano y aceite para aprovisionar a los barcos. Era una tarea ingrata y mal vista por los campesinos, que le acarreaba continuos problemas y enfrentamientos. Fue excomulgado por embargar trigo de la iglesia y encarcelado en varias ocasiones por irregularidades en sus cuentas. La vida parecía ensañarse con él, arrastrándole por un sendero de fracasos y sinsabores. Pero fue en aquellos años oscuros, en medio de la adversidad, donde germinó la semilla de su obra maestra. Se dice que fue en la cárcel de Sevilla donde comenzó a gestar la historia de un hidalgo loco que, de tanto leer libros de caballerías, decide hacerse caballero andante y salir por el mundo a desfacer entuertos y a impartir justicia. Un personaje cómico y a la vez conmovedor, un espejo de la propia vida de Cervantes, llena de sueños rotos y de ideales frustrados. En 1605, vio la luz la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El éxito fue inmediato y arrollador. La novela se tradujo a varios idiomas y se convirtió en un auténtico fenómeno editorial en toda Europa. De la noche a la mañana, Cervantes se convirtió en un autor famoso, pero la fama no le trajo la riqueza. Una edición pirata de su obra le privó de los beneficios económicos que le correspondían. A pesar de ello, el reconocimiento le animó a seguir escribiendo. En los últimos años de su vida, su pluma se volvió más prolífica que nunca. En 1613, publicó las novelas ejemplares,
Una colección de relatos cortos que exploran la complejidad de la naturaleza humana con una maestría insuperable. En 1614, un autor desconocido, bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, publicó una segunda parte apócrifa del Quijote, lo que enfureció a Cervantes y le impulsó a escribir su propia continuación, que vio la luz en 1615. Esta segunda parte, considerada por muchos superior a la primera, nos muestra a un Don Quijote más reflexivo y melancólico, consciente de su propia locura. Cervantes era ya un hombre anciano y enfermo, pero su genio creativo parecía inagotable. En sus últimos meses de vida, se afanó en terminar los trabajos de Persiles y Sigismunda, una novela bizantina que consideraba su mejor obra. El prólogo de este libro, escrito pocos días antes de su muerte, es un testimonio conmovedor de su entereza y de su amor por la vida. Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, escribió: a ti, amigo, estas líneas escribo. El 22 de abril de 1616, en su casa de Madrid, Miguel de Cervantes Saavedra, el soldado, el cautivo, el escritor, el genio, entregó su alma a Dios. Su vida, como la de su inmortal caballero, había sido una constante lucha contra la adversidad, una aventura llena de altibajos, de glorias y de miserias. No acumuló grandes riquezas ni ostentó títulos nobiliarios, pero nos legó un tesoro mucho más valioso, su obra, un universo de personajes inolvidables y de historias que han hecho las delicias de generaciones de lectores en todo el mundo. Nos enseñó que la locura puede ser una forma de cordura, que la amistad es el bálsamo que alivia las heridas del alma y que, al final del camino, lo único que importa es haber vivido con pasión y haber luchado por nuestros sueños, por muy imposibles que parezcan. Su cuerpo fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, pero su espíritu, libre y eterno, sigue cabalgando por las llanuras de la Mancha, en compañía de su fiel escudero Sancho, en busca de nuevas aventuras que contar. Y así, la historia del hombre que soñó al caballero de la triste figura se convirtió en leyenda, en un capítulo inmortal de la historia de la literatura universal, un eco que resuena a través de los siglos, recordándonos que, mientras haya un lector dispuesto a abrir un libro, la magia de Cervantes nunca morirá. El legado de Cervantes trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Su influencia en la literatura posterior es incalculable. Creó la novela moderna, un género capaz de albergar en su seno la comedia y la tragedia, la fantasía y la realidad, la reflexión filosófica y la crítica social. Sus personajes, de una complejidad psicológica asombrosa, se han convertido en arquetipos universales. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser Don Quijote, con luchar contra molinos de viento convertidos en gigantes, con defender a los débiles y a los oprimidos? ¿Quién no se ha reído con las ocurrencias de Sancho Panza, ese escudero bonachón y pragmático que representa el contrapunto perfecto a la locura idealista de su amo? Pero la obra de Cervantes es mucho más que la historia de un hidalgo loco. Es un retrato magistral de la España de su tiempo, una sociedad en plena transición entre el Renacimiento y el Barroco, llena de contrastes y de contradicciones. A través de las andanzas de sus personajes, Cervantes nos muestra la vida en las ventas y en los caminos, la picaresca de los estudiantes y los soldados, la hipocresía de los nobles y los clérigos, la belleza de los paisajes de Castilla y de Andalucía. Su prosa, de una riqueza y una flexibilidad inigualables, es un prodigio de naturalidad y de ingenio. Maneja el lenguaje con la maestría de un orfebre, combinando el registro culto con el popular, la ironía con la ternura, la parodia con la reflexión más profunda. Cervantes fue un hombre de su tiempo, un hombre del siglo de oro, pero también fue un visionario, un adelantado a su época. En sus obras encontramos una defensa apasionada de la libertad, de la justicia y de la dignidad humana. Denunció la intolerancia religiosa, la corrupción política y las desigualdades sociales. Y lo hizo con la mejor de las armas, el humor, esa herramienta que nos permite reírnos de nuestras propias miserias y que nos ayuda a sobrellevar las dificultades de la vida. Hoy, más de 400 años después de su muerte, la figura de Miguel de Cervantes sigue despertando admiración y fascinación. Sus libros se siguen leyendo y estudiando en todo el mundo, y su mensaje sigue siendo tan vigente como el primer día. Porque, en el fondo, todos somos un poco Don Quijote, todos albergamos en nuestro interior un idealista que se niega a rendirse ante la cruda realidad, todos soñamos con un mundo más justo y más humano. Y esa es, quizás, la mayor lección que nos dejó el Manco de Lepanto,
que no hay locura más cuerda que la de vivir la vida como una gran aventura, que no hay hazaña más heroica que la de perseguir nuestros sueños hasta el final, aunque en el camino nos llamen locos, aunque tengamos que enfrentarnos a gigantes que solo existen en nuestra imaginación. Porque, como bien sabía Cervantes, la verdadera vida no es la que vivimos, sino la que soñamos. Y sus sueños, afortunadamente para nosotros, son inmortales. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.